Me llamo Juan, soy policía, trabajo en la provincia de Santa Fe, en Argentina, y a lo largo de mi carrera he podido presenciar o escuchar diferentes historias paranormales y sobrenaturales. La que les estoy a punto de contar sucedió en plena comisaría de Santa Fe. Ese destacamento policial tiene celdas transitorias. Estas son los calabozos donde se alojan a las personas arrestadas que aún no definen su situación procesal de libertad. Estas celdas están ubicadas al lado de la oficina de guardia, lo que hace que el trabajo en dicha oficina se torne muy molesto cuando estas celdas están atestadas de gente, o cuando hay adentro algún borracho molesto que grita todo el tiempo que lo dejen salir. Este espacio está compuesto por 4 ambientes. Hay primeramente una especie de antesala con un banco para los detenidos menos peligrosos, y a posterior 3 celdas, cada una con su puerta de seguridad. Es ahí donde se colocan a los sujetos más problemáticos. Y cuando hay muchos arrestados, se usan para dividir a los masculinos mayores de los menores, reservando la última para las mujeres. En esta parte de la comisaría la luz es escasa, ya que por su ubicación no le entra la luz del sol, y tiene un tubo fluorescente para iluminar las 3 celdas. Cuando se quema ese tubo pueden pasar semanas antes de que se cambie. Hace unos 3 años tuvimos en el centro de Rosario una invasión de mujeres punguistas. Estas son las que arrebatan billeteras, carteras a los transeúntes sin que estos se den cuenta. La mayoría provenía de provincias cercanas y, con todo respeto, esto se había convertido en una plaga. Desde arriba nos llega la orden de que luego de detenerlas fueran trasladadas a la comisaría para averiguar si alguno de los ladrones tenía pedido de captura. La demora de todo este proceso puede durar hasta 6 horas de corrido, lo que ocasionaba que durante todo el día las celdas transitorias permanezcan llenas de mujeres, algunas con sus hijos, y sus conversaciones estridentes y gritos pidiendo para ir al baño, o carcajadas llenas de alaridos. Y estos se escuchaban inclusive desde las oficinas ubicadas enfrente de la comisaría. Bueno, lo extraño ocurrió un día en que me dirigía desde mi oficina hasta la guardia, para lo cual tengo que transitar por un patio que a su vez es lindante con 2 ventanas de la celda. Al pasar por al lado de la segunda ventana, escuché un cuchicheo proveniente desde el interior. No le presté atención, pero al ingresar a la guardia, de puro curioso me acerco y le pregunto al sargento, que estaba en ese puesto de custodia, si es que tenía algún demorado. Me sorprendió que me dijera que no, ya que estaba totalmente seguro de lo que había escuchado. Volví a insistir con mi pregunta de que si estaba totalmente seguro de que no había nadie, y a lo cual me contesta: estoy acá desde las 8 de la mañana. Cuando tomé la guardia no había nadie. Cuando terminó de decir nadie, se escuchó bien claro 3 golpes en la pared trasera de la guardia. Inmediatamente entré a fijarme quién estaba. Me asomé a la ventana de la puerta de la celda y efectivamente no había nada ni nadie. Entonces, en ese momento, la luz fluorescente empezó a parpadear y luego se apagó. Me dio un escalofrío tremendo. El aire pareció volverse denso, casi irrespirable. Salí de ahí y traté de simular que no había pasado nada. Le dije al sargento que avise a logística que se había quemado el tubo fluorescente. Luego, algo nervioso, olvidando para qué había venido a la guardia, me fui de regreso a mi oficina. Ese mismo día, unas horas más tarde, la comisaría estaba abarrotada de mujeres punguistas. Para colmo, también teníamos un par de arrestados masculinos.
Procedimos a colocar a las mujeres en la primera celda, ya que es la más grande. Además, eran casi 20 en total. Cuando no había pasado ni media hora, comenzamos a escuchar los gritos de varias mujeres. Estas pedían que las saquen de allí. En principio no le prestábamos atención porque es común que se quieran ir, sobre todo cuando no pudieron robar en todo el día y se les termina el horario, comercial, cuando hay gente en la calle, y es cuando tienen más víctimas a su alcance. Entonces no le prestamos mucha atención. No había pasado ni media hora que los gritos se hicieron más insistentes, inclusive se escuchaban desesperadas. Comenzaron a patear juntas, de manera histérica, la puerta de la celda, hasta que la arrancaron de su bisagra. Enseguida llegamos todos los uniformados que estábamos disponibles para tratar de controlar la situación, pero para nuestra sorpresa ninguna intentó escapar. Simplemente salían de la celda y se quedaban en la antesala del transitorio. Muchas de ellas lloraban. Por mi parte me acerqué a una de estas, a quien conozco desde hace años. Le pregunté qué había pasado. Me contestó que en la celda había una sombra negra oscura. Hicimos el papeleo rápidamente y las despachamos hacia otro lugar. El tiempo pasó y quedó solamente como una anécdota más. Pero el día que nos dejó marcados a todos en aquella guardia todavía no había llegado. Ese día comenzó como cualquier otro, era un domingo, por lo tanto no había mucho movimiento y con suerte la guardia sería tranquila. Apenas llegué a la comisaría, el mismo sargento con el que había hablado días anteriores sobre las celdas me dijo que tenía que hablar conmigo. No digo que lo noté asustado, pero sí bastante nervioso. Me preguntó si me acordaba lo que había pasado la otra vez. Inmediatamente supe de qué se trataba. Le respondí que sí. Tragó un poco de saliva y acotó lo siguiente. Me dijo: recién, cuando tomé la guardia, me puse a limpiar las celdas aprovechando que estaban vacías. Mientras sacaba el agua con el secador sentí una corriente de aire fresco detrás mío. Vi unos pasos acercándose hacia mí. No me quise dar vuelta porque sabía que no podía haber nadie más que yo. Los pasos me rodearon y se perdieron por el pasillo. Él, a medida que me lo iba contando, se iba poniendo más nervioso y había comenzado a temblar. Entonces, para calmarlo, le dije que no se hiciera problema, que seguro fue una corriente de aire, que no era nada para preocuparse, y que en todo caso, si lo que fuere que haya sido salió por la puerta de la guardia, ya se había ido y no estaba más. Se tranquilizó un poco con mis palabras y volvimos a la rutina laboral. Un par de horas más tarde, volví a la guardia y nuevamente escuché un cuchicheo a través de las ventanas de la celda. Al entrar a la guardia le pregunté al sargento si había traído a alguien arrestado y me respondió que no. Decidí no decir nada, pero inmediatamente detrás mío ingresó un compañero que también venía desde las oficinas y ni bien entró preguntó: ¿trajeron a alguien arrestado? Al responderle que no, dijo: porque me pareció haber escuchado voces cuando pasé por la ventana. Nos miramos con el sargento, pero ninguno de los dos dijo nada. Ese día, como a las 6 de la tarde, un grupo de la policía motorizada trajo arrestado a un muchacho de unos 20 años, que era, por así decirlo, habitué a la comisaría. Vivía solo con su padre y cuando se pasaba de drogas, lo golpeaba o intentaba agredirlo de alguna manera. El padre llamaba al 911 y terminaba todo en la seccional. Al estar las otras 2 celdas ocupadas y como este muchacho estaba muy drogado y muy violento, lo metimos en la primera celda para que esté solo y no lastime a nadie. Está de más decir que en el momento en que entró a la celda comenzó a golpear las rejas y a gritar que lo saquen de ahí, y por el carácter que tenía y conocíamos previamente no les dimos mucha importancia, seguimos haciendo nuestro trabajo. Pasaron 4 o 5 horas y me di cuenta que ya no se escuchaban más sus gritos.
Pensando que se había recuperado, que se había calmado, decidí terminar el trámite para que se fuera en libertad. Entré a la antesala de las celdas y cuando me acerco a la primera veo un nudo de tela atado a uno de los barrotes. Me asomé rápidamente y de este nudo colgaba hacia abajo el chico arrestado. Estaba sentado en el suelo y con la tela atada a su cuello, bien tirante. Inmediatamente grité, pidiendo ayuda, y en ese momento el tubo fluorescente se apagó, dejando todo a oscuras. Abrí la puerta y, ayudado por los haces de luz de las linternas de mis compañeros, que iban llegando poco a poco, desaté el nudo, liberé el cuello y tendí en el piso al muchacho. Comencé con las maniobras de RCP, ayudado por uno de mis colegas. Sabía que iba a ser en vano, ya que el cuerpo tenía livideces, lo que significa que llevaba muerto el tiempo suficiente como para que sea imposible la resucitación. Dimos por terminadas las maniobras y pedimos al servicio de emergencia una ambulancia para que se constate el fallecimiento. Los demás salieron de la celda, quedando la sargento en la puerta y yo adentro con el cadáver. Todavía estaba arrodillado cuando de repente se encendió la luz del tubo fluorescente y el sargento gritó «¡No!». La miré y vi que tenía su vista clavada en el interior de la celda, justo hacia mis espaldas. Me di vuelta rápido, con el corazón latiéndome a 1000 por hora, retrocediendo unos pasos hasta tropezar con el cuerpo, y pude ver cómo una sombra se alejaba hacia el rincón de la celda, fundiéndose con las demás sombras en la pared. Hasta aquí la historia del día de hoy. Espero que les haya gustado y recuerden que, si quieren solicitar historias de algún tipo, pueden dejármelo en la caja de comentarios, que yo los estaré leyendo. Por último, pueden suscribirse para ver más videos como este y darle like a este video, ya que eso me ayuda mucho. Nos vemos en un próximo Cuentos para Dormir.